en el tiempo de la Revolución Mexicana, en el estado de Guanajuato, en el rancho El Cimental, existieron los hermanos Pantoja. Esta historia está basada en historias y anécdotas que me contaron varias personas, y mayormente basada en el libro de Yuriria Púndaro, del señor J. Jesús Guzmán Cintora. Con su permiso, señores, voy a cantar un corrido del general Anastasio. Y esta es la historia. Guanajuato nacido. En la hacienda El Cimental. Abraham Pantoja y Ruperta Núñez, padres de 12 hijos conocidos como los Pantojas: Pedro, Bernabé, Abundio, Tomás, Jesús, Anastasio, Ireneo, María del Refugio, Esteban, Fidencia, J. Guadalupe y José. Abraham y Ruperta vivieron en el rancho El Pozo, perteneciente a la hacienda El Cimental, de la propiedad de don Francisco Tinoco Magaña. Al nacer su primogénito de nombre Pedro, se fue a vivir al rancho El Tigre, en donde cuentan que el hacendado Esteban Mora violó a doña Ruperta, de lo cual nació un niño de nombre Abundio, de tez clara, siendo que la familia Pantoja era de tez morena. Años más tarde acusaron a Abraham de robar ganado y salió huyendo rumbo a Tiripetío, Michoacán. Anastasio se quedó como burrero en la hacienda El Cimental. Tomás, José y Guadalupe, este último apodado El Chorreao, vivían en el rancho de El Pozo como mediero de don José Aguirre. Esteban e Ireneo vivían en El Tigre. En 1912, algunos hacendados de la Ciénega Prieta formaron una gavilla de ladrones. Entre los asaltantes se encontraban los hermanos Pantojas, que robaban a rancheros ricos del municipio de Valle de Santiago, tales como en la hacienda Puertas de Andaracua, de don Felipe Corona, hacienda Las Lagunas, del señor Victoriano García. En esta hacienda llegaron tratando de derribar la puerta a golpes, pero una de las hijas de don Victoriano tomó una carabina y disparó sobre la puerta, matando a uno de los asaltantes, por lo que los ladrones se asustaron y huyeron. La noche siguiente la gavilla se reunió en el rancho Rincón de Mulas, donde los cabecillas acordaron retirarse de las andadas. Uno de los hacendados de el rancho El Moro, queriendo jefaturar el movimiento armado, llamó a Abundio Pantoja, a quien le envió un caballo hasta Tiripitío, donde vivía. Y el lunes 6 de mayo de 1912 llegó Abundio a la hacienda El Cimental, cargando una mujer muy joven de nombre Felipa, quien era su amante, pues su esposa Aurelia Gómez Rodríguez la había dejado en Tiripitío. Luego Abundio se marchó a el rancho El Moro, hospedándose en la casa de don Erasmo Mora. Esteban, que estaba comprometido a levantarse en armas junto con los hijos de los hacendados, así como Delfino Raya y los hermanos Aguilera, del rancho El Joconoxtle, animaron a los Pantoja a lanzarse a la lucha, ofreciéndoles su protección, armas y dinero. El miércoles 8 de mayo de 1912 llegaron a El Cimental Abundio, Anastasio, Tomás, Ireneo y Esteban Pantoja, acompañados de Vicente Rivas de El Montecillo, Rafael Arizaga de Las Jícamas, Rafael Armenta del Monte de los Juárez, Tomás González de Las Lagunas, Manuel Pantoja y otros individuos, montados en briosos caballos y empuñando sus carabinas 30-30, al grito de «¡Viva Madero y muera el gobierno!». Inmediatamente se dirigieron a la casa de don Mariano Ortiz, buscando a los hijos de este, y como no los encontraron, procedieron a robar la tienda, haciendo un completo saqueo. Don Mariano, acostumbrado a mandar, les llamó la atención con cierta dureza, lo que ocasionó que lo tomaran de las barbas y lo arrastraron para después cortárselas con un tranchete.
Después, Abundio y Anastasio se dirigieron a la casa de don Maximiliano Tinoco, a quien Anastasio le dijo: «Patrón, présteme su caballo». Don Maximiliano contestó: «Claro que sí». Y entonces le dice Anastasio: «También présteme la silla, pero como yo le ensillé su caballo muchas veces, ahora usted me lo va a ensillar a mí». Y don Maximiliano procedió a hacerle el gusto. Luego le pide la carabina 12 y se la entrega con todo y parque. Se fue Anastasio a buscar a don Jesús Tinoco, el dueño de la hacienda. Pero este se ocultó y los Pantoja salieron del cimental, seguidos de su gente. El 12 de mayo del mismo año, regresaron todos montados y armados con carabinas 30-30 y carrilleras cruzadas al pecho, con sombreros anchos de ala. Agarraron al hijo del jefe de la acordada, de nombre Jesús Pérez, a quien golpearon. Luego se marcharon con rumbo a la Ciénaga Prieta, llegando al rancho El Montecillo, en donde apresaron al dueño, el español don Hilario Carrera, a quien también lo golpearon y arrastraron de las barbas, a lo igual que a don Mariano Ortiz. Como Delfino Raya no había cumplido su ofrecimiento de levantarse en armas, los Pantoja asaltaron el rancho de Chilpa, que Delfino tenía rentada, pero él y los hermanos Aguilera se habían marchado a los Estados Unidos. Los Pantoja robaron el rancho y violaron a las familias de estos. Cuando llegaron noticias a Delfino de lo sucedido, regresó muy furioso con unión de los Aguilera y se puso de acuerdo con los hacendados, sus antiguos jefes, y con todos los demás de la región, quienes le proporcionaron hombres, armas y dinero. Luego se dirigió a Valle de Santiago, donde también le dieron apoyo. Se encaminó a Moroleón con el mismo fin, recibiendo también ayuda y el ofrecimiento de 500 pesos por cada cabeza de los hermanos Pantoja. Delfino inició la persecución, junto con Isidro Aguilera, Rafael Pérez, Odilón Pérez, Amador Silva y su hijo Ambrosio, el Raja Diablos. Un señor sin recordar su nombre de El Puerto de Águila, Alberto Puente y otros más. Se dirigieron a La Calera. Luego salieron a pie al rancho Juan Lucas y comenzaron a catear las casas, ya que suponían que ahí se encontraban los Pantoja, pero no los hallaron y se dirigieron al rancho El Moro. Don Erasmo Mora, que pertenecía a la gavilla de los Pantoja, divisó a Delfino Raya y su gente que entraban al rancho. Erasmo se escondió detrás de la cerca del corral de sus cabras que estaba ordeñando, pues ya sabía que Delfino los andaba buscando. Entonces escuchó que Delfino ordenó a su gente: «Lleguen a la casa de ese tal Erasmo y mátenlo». Pero en esos instantes salía un niño de 10 años de edad, de nombre José Pantoja, hermano de los perseguidos, que llevaba el almuerzo para Abundio. Lo agarraron y lo interrogaron sobre el paradero de sus hermanos. No les quiso decir nada. Entonces Delfino cortó un varejón de cazaguate y lo golpeó despiadadamente. Pero como ni así lograron hacerlo hablar, lo derribaron y lo castraron. Acobardado el niño por la acción sangrienta, no le quedó de otra que decir que el almuerzo se lo llevaba a su hermano Abundio, que estaba enfermo y escondido en una cueva, conocida como Las Peñitas, una parte rocosa entre El Moro y Ocurio. Al recibir esta información, inmediatamente mataron a balazos al niño. Un ranchero amigo de Abundio, presuroso, fue y lo puso al tanto de lo sucedido. Abundio le pidió a su amigo fuera a avisarles a sus hermanos. Inmediatamente Anastasio y Tomás, seguidos de sus hombres, se fueron rumbo a Ocurio. Y en Las Peñitas los hermanos Pantoja se reunieron. Y en esos momentos vieron que se acercaba Delfino y su gente. Por lo que, parapetados en los peñascos, esperaron que se acercaran. Y al tenerlos cerca y a tiro seguro, los Pantoja y sus 13 acompañantes hicieron detonar sus carabinas 30-30 con gran furia, matando a Delfino y a muchos de sus hombres, quedando solo Alberto Puente, Odilón Pérez y Ambrosio Silva, el Raja Diablos. De los Pantoja solo un hombre,
murió del rancho el Puerto de Águila, a quien apodaban la Huipina. Así quedaron los Pantoja dueños y señores de toda la Ciénega Prieta. Algunos días después de estos acontecimientos, en la plaza de la hacienda El Cimental, los hermanos Pantoja y acompañantes recibieron sus nombramientos militares. Un revolucionario de nombre Rafael Arizaga, del rancho Las Jícamas, subió a la piedra de la cal y a voz alta exclamó: «El compa Abundio es general, el compa Anastasio es general, el compa Benito Canales es general, el compa Lucas Banda es general, el compa Tomás es coronel». Y así prosiguió repartiendo grados. Pasó el tiempo y los Pantoja se unieron a las fuerzas del general Joaquín Amaro. Los grados otorgados por Arizaga fueron reconocidos por el general Amaro y formaron parte de las brigadas Fusileros de Coahuila, al mando del general Gertrudis Sánchez, contando además con Alfredo Elizondo y Cecilio García. El día 30 de agosto de 1913, los mentados Fusileros de Coahuila atacaron a la ciudad de Yuriria gritando «¡Viva Madero!». Se entabló un reñido combate causando pánico. Después de muchas horas de combate, los defensores quedaron triunfantes. En el combate quedaron 23 muertos, 12 atacantes y 11 defensores. Los atacantes se retiraron rumbo al rancho El Cimental. En donde la mañana siguiente vieron bajar a unos hombres a pie por la barranca del Salto y a otros en caballos por el camino del rancho Rincón de Mulas. Rápidamente el general Amaro ordenó evacuar el lugar dirigiéndose al rancho Puerto de Águila y tomaron posiciones en las alturas en el cerrito del mismo rancho, donde habían emplazado una ametralladora. Las fuerzas gobiernistas llegaron a El Cimental, buscando a los fusileros, y como no los hallaron, decidieron proseguir rumbo a el Puerto de Águila. Pero el sacerdote Eduardo Armenta habló con el jefe de la tropa y les advirtió que se dirigían a una emboscada y que los perseguidos estaban muy bien armados, por lo que el jefe federal ordenó al Clarín tocar retirada. Cuando se percataron los revolucionarios, se precipitaron sobre sus enemigos. De esta forma y a violencia de galope, abrieron fuego sobre 3 soldados federales que corrían muy detrás de sus compañeros y los derribaron sobre el arroyo de El Joconoscle, pues estos, Pantoja, donde ponían el ojo, ponían la bala. La persecución duró hasta la hacienda Puquichapio, porque vieron que se encontrarían con otra partida de gobiernistas que venían de Valle de Santiago, por lo que tomaron rumbo a los ranchos Ochomitas y Tierra Blanca, internándose nuevamente en la Ciénega Prieta. Las fuerzas revolucionarias de los hermanos Pantoja atacaron nuevamente a Yuriria el día 22 de diciembre, quemando algunos jacales del barrio de La Joya. El 6 de abril de 1917 se levantaron en armas los jóvenes hacendados Rafael Núñez y Felipe Corona, el primer propietario del rancho La Purísima,
y el segundo de la hacienda Puerta de Andaracua. Los hijos de los hacendados tomaron las armas en el bando revolucionario, por ideales, porque les quitaron a ellos y a sus familiares las tierras para entregarlas a los más pobres. El 17 de octubre del mismo año, el poblado de La Magdalena fue incendiada por las órdenes de don Inés Chávez García, acompañado de los generales Roa y Macario Silva. El ataque fue demoledor y no lo pudo contener el jefe del lugar, Gervasio Mendoza, y los 150 soldados carrancistas que había llevado de refuerzo. Al no poder contener el ataque de Chávez García, Gervasio, conocedor del terreno, se escabulló por una barranca que rodea La Magdalena, dejando a los carrancistas abandonados, y estos optaron por rendirse. Estos pobres soldados se los llevaron caminando, pasando por el Cimental, Puerto de Águila, hasta llegar a Las Jícamas, en donde fueron victimados por el verdugo Bruno Chávez, alias El Veneno, con su peculiar estilo que tenía para ultimar a sus víctimas, que después de ahorcarlos, los picaba en el corazón con su verduguillo para desangrarlos. El señor José María García Arizaga, testigo ocular de los hechos, contaba que en esa ocasión, debido a la gran cantidad de muertos, corrió la sangre por la calle. Los cuerpos de los ajusticiados, unos fueron arrojados a una noria abandonada hasta su cupo, y el resto fue sepultado en una fosa común en el lugar en donde ahora está el Panteón de Las Jícamas. Estos cuerpos quedaron sepultados casi a flor de tierra, lo que provocó una peste, haciendo mucho más grande la mortandad en ese rancho. Se cuenta que apenas llevaban unos cadáveres a sepultar y de regreso ya encontraban otras personas muertas y otros moribundos, así que optaron por también llevárselos a enterrar aún vivos. Las autoridades de Valle de Santiago tuvieron que intervenir para controlar esta epidemia y ponerle fin. El día 11 de noviembre de 1918 también fue atacado por la peste. Quien fuera el causante de esta epidemia, el general villista José Inés Chávez García, falleció en un cerro del estado de Michoacán y fue enterrado secretamente por sus correligionarios. Por su parte, el general Anastasio Pantoja, durante un enfrentamiento que tuvo con sus enemigos en una barranca del Cerro Moro, se encontraba parapetado detrás de unas piedras. De repente, una bala que iba dirigida a él se impactó en una roca, de la cual se desprendieron varias astillas, y una de ellas se impactó en uno de sus ojos, quedando con el ojo fuera de órbita, sostenido por el nervio óptico. Por fortuna, sus hombres lograron hacer huir a los rivales y de inmediato se llevaron al general a la sección médica de Morelia. El doctor les dice que tenía que anestesiarlo, pero Anastasio se negó, por temor de que lo mataran al estar inconsciente, y tuvieron que hacerle la operación crudamente. El general, en un arranque de ira, de un jalón, se arrancó el ojo. De esta manera fue que quedó tuerto. Tiempo después, Anastasio, siendo analfabeto, logró ser el gobernador del estado de Michoacán. Cuentan que un día en la plaza de toros de Morelia se encontraba el señor Abraham Pantoja vestido con calzón y camisa de manta muy limpio y planchado. Se levantó de su asiento apoyándose de su carabina y exclamó: «¡Estos son toros! ¿Saben quién les habla? Soy Abraham Pantoja, padre de los generales Pantoja».
Los hermanos Pantoja murieron de la siguiente manera. El primero fue Pedro. En los Estados Unidos, que nada más se sabe que fue en un pleito. El siguiente fue José de escasos 10 años, por Delfino Raya en el Moro. Luego Esteban en el Tigre, combatiendo a las fuerzas de Victoriano Huerta. Ireneo fue muerto en el rancho El Pilar. Abundio fue fusilado en Tacámbaro por unos asaltantes. Tomás, siendo presidente municipal de Valle de Santiago, fue llamado por las fuerzas obregonistas a la ciudad de Salamanca, en donde fue preso y llevado al Panteón para fusilarlo. Al encontrarse ante el pelotón, sacó una pistola que traía oculta en su bota y mató al oficial de ejecución antes de ser muerto por el pelotón. Anastasio, gobernador de Michoacán, fue traicionado por el general Joaquín Amaro para quedar bien y le perdonara la vida el general Francisco Murguía, conocido como Pancho Reatas. La captura fue de la siguiente manera. Llegó Amaro a la ciudad de Morelia. Vestido de calzón y camisa de manta, paliacate rojo anudado al cuello, sombrero, de palma de ala anchas y pendiendo de una de sus orejas una arracada de oro. Encontró montado en su caballo al general Anastasio, quien se bajó de su caballo, saludando y diciendo: «Compadre, ¿cómo te ha ido? ¿Qué hay de nuevo?». Amaro replica: «Mira qué buena pistola traes». Anastasio se la quita y le dice: «Tómala, compadre, es tuya». Amaro la toma y le dice: «Eres mi prisionero». Luego los oficiales de Amaro lo tomaron de los brazos y se lo llevaron a Silao, donde Anastasio fue entregado al general Murguía, quien ordenó su fusilamiento en la ciudad de Romita, Guanajuato. Muertos los hermanos Pantoja, quedó solo Guadalupe el Chorreao, que se hacía llamar general y comandaba una gavilla de farsantes que asolaba la región de la Ciénega Prieta, llegando hasta las Jícamas, donde eran conocidos como los chinacos. Mataban por placer, robaban, acosaban y violaban mujeres salvajemente. Cuentan que el Chorreao y los suyos, después de violar a unas mujeres, a una de ellas la montó en un macho bruto y completamente desnuda y atada a sus lomos, para que sirviera de espectáculo de toda la gente. A otras las desnudaba y las hacía subirse a los mezquites para gozar viéndolas. A un ranchero de nombre José Álvarez lo desnudó, lo cubrió de lodo y lo montó en un burro en pelo y lo obligó a que fuera gritando: «Yo soy José Álvarez». Algunas veces Guadalupe llegaba a los ranchos acompañado de una música de viento. Un individuo que quiso quedar bien con él le obsequió una canasta de pitahayas en el rancho Los Jahuites. El Chorreao le dijo que se las pelara todas y luego lo obligó a que se quitara los guaraches y bailara un jarabe con la música de viento sobre las cáscaras espinosas. Se cuentan muchas más historias demoníacas del Chorreao que no se pueden contar públicamente por ser tan crueles y por la falta de credibilidad. Este hombre fue muerto en la hacienda El Cimental por su propio asistente, de nombre Federico Arreguín. Su muerte ocurrió de esta manera. Un domingo, a la salida de misa, el Chorreao raptó a una sobrina de Arreguín, la que se resistió formando un escándalo. El sacerdote Eduardo Armenta salió e intentó impedir el rapto, pero el libidinoso le escupió el rostro y amenazó con matarlo. Por lo que el sacerdote optó por retirarse con su presa y se alejó rumbo al Cerro Moro. El padre Armenta, sumamente indignado,
notificó que los abandonaría, pues ya no soportaba más. Los rancheros hicieron una junta en la que acordaron dar muerte a ese llamado general. Estaban en dicha acción cuando en eso llegó Federico, quien había estado ausente del cimental. Le informaron de los acontecimientos y resolvió unirse a ellos y se pusieron a esperar el retorno de este. Al anochecer encendieron una fogata en el callejón donde hoy es el jardín y en una olla prepararon caliente. A la medianoche se dejó oír por el rumbo de la presa una descarga de carabina o pistola, acción que el general solía hacer. Esperaron con los nervios de punta y Federico se apartó del grupo. Se escondió atrás de una cerca por el rumbo opuesto a donde se había dejado oír la descarga. Al poco tiempo y muy cerca de donde estaba Federico, apareció el chorreao diciendo: ¡Alto! Le contestaron: «Somos nosotros, general. Estamos cociendo un calientito», y le ofrecieron un trago. Este accedió con la condición de que solo uno de ellos se acercará a llevárselo. Uno de ellos le llevó la olla y rápidamente se retiró. Enseguida se escucharon detonaciones y todos los reunidos ahí le arrojaron una lluvia de piedras. El mentado general se desplomó muerto. Pero la gente enardecida seguían arrojándole piedras. Casi le formaron una sepultura. Se cuenta que después de muerto nadie quería recoger su cadáver. El siguiente día, al amanecer, atravesaron su cuerpo en un burro y lo mandaron a Valle de Santiago. En el camino, el que conducía el burro se cruzó con un viejecito que arreaba unas reses. El viejito le pregunta: ¿quién es el pobre cristiano muerto? Le responde: es el chorreao. Y el viejecito, incrédulo, se acercó y le vio la cara, y luego le pidió de favor que le permitiera darle unos azotes, a lo que le contesta: «Claro que sí». De inmediato cortó una vara de palo dulce y le propinó varios azotes al cadáver. Se cuenta que ya en Valle lo sepultaron 2 veces, primeramente en el panteón municipal, pero por orden del sacerdote lo desenterraron para enterrarlo en tierra bruta en un mesón, que estaba por la calle 5 de Mayo esquina con Manuel Doblado. La razón fue porque nadie con estos antecedentes merece estar en la Tierra Santa del Panteón. Por su parte, Abraham Pantoja, padre de todos ellos, tenía atemorizada toda la región. En una ocasión en el rancho de las Jícamas, mandó decirle a la señora Antonia, más conocida como Toña Páramo, de que le mandara 30 monedas de plata, y la amenazó, que si no lo hacía le mataría a uno de sus hijos. Así que Toña se quedó pensando, ¿con quién le mandaría esas monedas? Pues sabía que nadie querría llevárselas. Así que le ofreció una muy buena cantidad de dinero a Trinidad Lara, un adolescente de escasos 12 años, pues Toña sabía que por la edad de Trinidad, Abraham no le haría daño. Por lo tanto, Trinidad, muy temeroso, se quedó pensando. Luego de un instante, por interés al dinero, aceptó llevar el encargo. Tomó el morral y se fue rumbo al Cerro Moro, hasta la barranca llamada El Pozo. Una vez ya ahí, con voz temerosa exclamó: «¡Abraham, Abraham!», y después de un rato, sin dejarse ver, le contesta: «¿Qué quieres?». Trinidad, con voz quebrada, contesta: «Aquí te traigo tu encargo de Toña Páramo». Después de unos 5 minutos, le contestó: «Allá detrás de ti está un casaguate grandote. Ahí está un pico y una pala. Quiero que me hagas un hoyo al pie de ese casaguate». Trinidad se fue rumbo al casaguate y en cuanto llegó, soltó el morral con las monedas y se echó a correr desesperadamente, pues ya todos sabían que, terminando de hacer el hoyo, los mataba y los enterraba junto con el dinero.
Por suerte, el lugar era muy escabroso y Abraham no lo pudo perseguir. Finalmente, Abraham, que vivía en el rancho de la Laguna Prieta y del que se decía que estaba cuidando en los cerros los numerosos entierros que habían dejado sus hijos, fue muerto en el cerro del El Pozo por Rafael Arizaga del rancho Las Jícamas. Hasta aquí he llegado con esta historia de los hermanos Pantoja. Se cuentan muchísimas más anécdotas de esta familia, pero me sería muy difícil narrar todo. Gracias por su atención.